Bueno, muy buenas tardes aquí a todos los presentes y los presentes virtuales. Estamos en este segundo día del tercer Seminario Internacional Teatro Historia. Luego de dos mesas de comunicaciones, daremos entonces ahora paso a una charla, diálogo, entrevista con la dramaturga Silvia Peláez, que nos acompaña a través de esta sala de Meet. Antes, Silvia, de presentarte y leer un poco tu currículum y trayectoria, quería, en nombre de las organizadoras del seminario, Beatriz y Mónica, agradecerte mucho la presencia, que hayas podido estar aquí y acompañarnos en estas jornadas, y también, de paso, por supuesto, agradecer también tu colaboración con el proyecto, con el Corpicem, en el que cuenta ya con tres obras tuyas que nos has también seguido muy amablemente para que puedan formar parte de ese proyecto. Así que, Silvia, muchísimas gracias. Silvia, disculpa, ¿tienes el micro? Al contrario, Sebastián, muchas gracias a ustedes. Es un gusto y un honor estar formando parte de este centro de estudios y agradezco mucho la invitación a este seminario. A ti, por supuesto, a Beatriz Aracil y a Marisa García, que han estado en contacto conmigo. Muy bien, Silvia. A ver, bien, vamos entonces a presentar a la dramaturga Silvia Peláez. Silvia Peláez nació en Cuernavaca, capital del estado de Morelos, en 1959. Es una dramaturga, directora teatral, investigadora, docente, traductora, guionista y narradora mexicana. Ha escrito alrededor de, podríamos decir, 60 obras teatrales en algo más de 30 años de carrera en la escritura dramática, cuyos temas y planteamientos son diversos. Ha escrito desde monólogos a otras obras de gran formato, textos en que se abordan problemas de la actualidad, hasta obras históricas, sobre temas sociales y científicos. Bueno, estudió la licenciatura en Comunicación Social en la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, y su tesis de maestría, que prepara en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, lleva como título Metodología para la adaptación dramática, estrategias discursivas y mediación comunicativa entre el género narrativo y el género dramático. Estudios todos estos que compaginó y compagina con su formación teatral en una búsqueda por enriquecer estos dos campos. En 1989 obtuvo el primer lugar en el certamen de los Juegos Florales del Estado de Guerrero con su primera obra dramática escrita, La Espera, y volcarse a la dramaturgia. Es autora del libro Oficio de Dramaturgo del año 2002, que recoge 7 entrevistas realizadas a dramaturgos mexicanos, y de un proyecto multimedia editado en CD, que es Dramaturgas Mexicanas Contemporáneas, del año 2005, si no me equivoco, que incluye la biografía de 40 dramaturgas mexicanas contemporáneas, sus obras publicadas y un texto dramático seleccionado por cada una de las autoras. Es coautora de la parte de difusión en el libro Espectáculos Escénicos, producción y difusión de Marisa de León. Dentro de la colección CA de la editorial argentina RGC, es coautora del libro Difusión de Espectáculos Escénicos. En 2017 fue conductora del programa de Canal 22, Voz de Mujer, en el que dialoga en una serie de entrevistas con 13 creadoras mexicanas sobresalientes en el arte y en las ciencias. En 2018 incursiona en la ópera como libretista al recibir la comisión por parte de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, y escribe Luciérnaga, con música de Gabriela Ortiz, una obra comisionada con motivo de las conmemoraciones del movimiento del 68, una obra que trata acerca de la historia ahí de Alcira Sust, ahí en la torre de la Facultad de Humanidades, ¿no? Durante,
ese sitio por parte del ejército. Durante 2018-2021 escribe su trilogía Antesala de la Felicidad y su tercer libreto para ópera, Tan lejos y tan cerca. Diseña y coordina el conversatorio Dramaturgia Mexicana, diálogos sincrónicos desde una perspectiva diacrónica para la coordinación de literatura del IMBAL. Ha impartido talleres de dramaturgia y adaptación para la escena en diversos estados de México y países como Argentina, Colombia, Estados Unidos, Filipinas, Uruguay y Venezuela. Ha participado en la formación de generaciones de dramaturgos, guionistas, escritores y gestores culturales al diseñar programas educativos y estrategias para el desarrollo de las artes escénicas y la gestión cultural. Ha contribuido también a la proyección de la dramaturgia mexicana en Canadá y Estados Unidos. Ha recibido premios y reconocimientos nacionales e internacionales por su obra dramática. Y simplemente para terminar con esta presentación, decir que en el 2021-22 recibe la distinción de la Avenida Morelos en Arte y Cultura, presida entregada a los morelenses de excelencia. Vamos a mencionar algunas de sus obras dramáticas, entre las que podríamos destacar, además de algunas ya mencionadas, La Bolivariada, escrita en 1990, La vida comienza, de ese mismo año, Velorio, del 91, Luna de sangre, del 92, Maíz y trigo, que fue mentada ayer, también del 92, Morir de risa, del 94, El vampiro de Londres, también del 94, Ersebet, la bañista de Tina Púrpura, del 2006, que es tercera de la trilogía vampírica, o también Fiebre de 107 grados, traducida al inglés en 2004 y llevada a escena en 2006 y 2007 por la Compañía Nacional de Teatro. Silvia, muchas gracias por estar aquí otra vez. Al contrario, Sebastián, muchas gracias. De verdad, es un honor y un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias al público que nos acompaña en la sala, ahí contigo, y a distancia también en YouTube. Me da mucho gusto saludarles y compartir con ustedes algo de lo que Sebastián me va a ir conduciendo. Muy bien. Sin más dilaciones, entonces, Silvia, una primera cosa que quería comentarte. Si bien te has desempeñado como docente, traductora, investigadora, y tus estudios son en comunicación social, ¿no? Quiero decir, tus estudios universitarios, en la creación artística parece que ha sido el teatro el que ha monopolizado tu dedicación, tu obra creadora. Entonces quería preguntarte dónde está el nacimiento de esta vocación por la dramaturgia. Bueno, ahí yo me remontaría a mi nacimiento en mi vocación por el teatro. Antes que la dramaturgia fue el teatro. Yo a los 11 años empecé a estudiar actuación en Cuernavaca, incentivada por mi padre, que él fue actor en su juventud y participó en los primeros entremeses cervantinos que hubo en Guanajuato. Y nos contaba de tal forma y con tal pasión que yo me interesé y quise estudiar cerca de mi casa. Entonces estaba el Instituto Regional de Bellas Artes y me encaminé a hacer una prueba para ver si me aceptaban. Yo tenía en ese momento 12 años de edad y ya estaba, tenía esta altura y estaba un poco desarrollada, o sea que no parecía de mi edad, de modo que el maestro me puso varias pruebas y luego me dijo, bueno, ya todo esto, ¿qué edad tienes? Pues 12 años, oh, está muy chica, no sé qué. Bueno, me aceptó porque le insistí que pues había pasado las pruebas, que no. Entonces, mis compañeros más jóvenes tendrían, el que seguía de mí, 25 años, ¿no? Entonces, sí me llevaba. Pero esa fue mi primera experiencia. Sin embargo, en el camino de la academia yo seguí estudiando pues mi secundaria, la preparatoria, y al momento de elegir estudios universitarios, yo era la confusión total. No sabía qué estudiar, a pesar de esa pasión por el teatro y la actuación. Tenía que, al que le interesaba
todas las áreas de conocimiento humano. O sea que si tú me decías ciencia, me parecía fascinante y maravilloso. Yo hubiera podido a lo mejor ser una neurocientífica, ¿no? Si me decías la matemática y todo ese mundo, me fascinaba. O sea que era una confusión total. De modo que tuve que dejé un tiempo la secuencia normal de un estudio académico y estudié durante ese tiempo intérprete traductor del inglés y me decanté hacia el trabajo editorial. Pero cuando vuelvo a la universidad, porque sí quería seguir estudiando, regreso a comunicación porque pienso que es un área muy amplia. Y de hecho, en la UAM, el enfoque en la UAM, al ser comunicación social, es todavía más amplio, no se circunscribe a los medios masivos y todo ese trabajo que se hace en ese campo, sino que permite una investigación de los procesos comunicacionales en la sociedad a diferentes niveles, ¿no? Y de ahí también mi interés y que he decantado ahí la parte de comunicación en el estudio del público para la escena, el público para el teatro, el público para las artes escénicas. Tengo trabajos en ese sentido porque ahí es donde combino esos dos mundos, ¿no? Porque me sigue fascinando el área de investigación social y ver todo eso. Yo digo que me equivoqué de época, a lo mejor debía haber nacido en el Renacimiento y tener toda esta amplitud. No, no da tiempo hoy por hoy de abarcar tanto. Tiene uno que especializarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues cuando entro a la universidad sigo con la actuación y de ahí yo quería, si tengo, pero mis estudios teatrales provienen mucho de la actuación, pero con el maestro José Luis Ibáñez, tanto en su estudio privado como en la UNAM. Él era un maestro que más allá de actuación te compartía experiencias tan enriquecedoras y conocimientos tan profundos del teatro que sin más de ahí pasé a escribir esa primera obra con esos conocimientos, porque José Luis era un experto, por ejemplo, en teatro del siglo de oro y lo leía de una manera espectacular que eh, te compartía qué era la esencia del teatro y la dramaturgia, sin enseñarte dramaturgia, ¿no? Entonces, esa formación ha sido muy, muy importante para mí. Y bueno, también en este camino, como tú mencionaste, me ha interesado mucho la conexión entre dos universos que normalmente se hace en el teatro, pero yo observaba que algunos textos narrativos que se adaptan a la escena quedaban cortos, o sea, no representaban realmente al autor original, no porque tenga que ser literal, al contrario, hay caminos muy complejos y diversos procedimientos textuales que implican incluso deconstruir el texto original para que realmente se revele el autor, ¿no? Si no, ni es teatro interesante, no logra esa potencia y uno dice, pues le quedó a deber al autor, que era a Onetti, que mencionábamos hace rato, ¿no? Por ejemplo. Entonces, he logrado combinar estos campos de conocimiento, digamos, en esos quehaceres. Y realmente, pues desde la licenciatura, yo, aunque era comunicación, hice un el teatro de revista. El teatro de revista, sus códigos comunicacionales, pero también representacionales, ¿no? Entonces, pues siempre he estado conectada con el teatro. La actuación la dejé, un tiempo lo lamenté mucho, pero pues no, ya no diría que soy actriz, ¿no? Ya no. Silvia, has señalado en alguna ocasión que el teatro, claro, tiene la particularidad de estar mirando con un ojo hacia la literatura, pero con el otro está mirando hacia el espectador. Uh-huh. ¿Crees que hay algún momento en que se rompa esta doble mirada? Quiero decir, en que una de esas dos vertientes domine a la otra. Pues mira, desde mi punto de vista, siempre debe dominar la escena, siempre, ¿no?
O sea, si bien el teatro al escribirlo, por supuesto, estás trabajando con palabras y no solo con palabras como van saliendo, sino quiero decir, hay un pensamiento detrás del dramaturgo o dramaturga que va a ir construyendo ese mundo, ese universo dramatúrgico y poder comunicar tanto la historia que vas a contar como un punto de vista, como una posición, como una visión del mundo, ¿no? Entonces, yo tengo una frase que a veces, no sé cómo lo tomen algunos dramaturgos, porque ya, pues no, como que manda la escena. Yo digo, cuando un texto va a llegar a la representación, manda la escena con su propia lógica, porque eso sin que yo quiera decir que el director tiene mangancha para destruir el texto, pues no. Entonces, que es escrito de un universo que el dramaturgo, la dramaturga, tomó el tiempo y el interés artístico y creativo de generar ese universo, es sumergirse en él para mí, pero, y claro, y luego el texto opera dentro de las leyes de la escena, aunque sea literatura. Es literatura porque también tiene una vida de las palabras que se decanta hacia la publicación, que se decanta hacia la lectura. En México, y supongo que en otros países ocurre parecido, no estamos enseñados desde la escuela elemental a leer teatro. No sabemos leer teatro, y es complicado. Entonces, leemos narrativa, cuento, incluso poesía es más leído que teatro, ¿no? Requiere un proceso de comprender cómo opera en el papel la historia, ¿no? Y luego poder ir imaginando con el dramaturgo, con la propia imaginación, porque los textos dramáticos son permeables, tienen que estar abiertos, por supuesto, son textos abiertos, permeables, porosos, para que se comuniquen con la escena. Entonces, en mi caso, por ejemplo, cuando escribo en solitario, a veces por una comisión, pero a veces también textos que necesito escribir. Ahí digamos que estoy todavía en el terreno de la literatura, pero al mismo tiempo el pensamiento conecta todo el tiempo con la escena. Esto va a ser dicho y oído, esto va a ser visto, va a ser conectado con un tercer ojo que es el espectador, primero con el equipo creativo, directores, actores, ¿no? Y todos los diseñadores, etcétera. Y luego con el espectador, que es el último dialogante, ¿no? De modo que sí, ese momento pues es esencial para mí. Aunque se publique una obra, es importante porque circula, porque llega muy satisfactorio ver tu texto publicado, ¿no? O en una página como la de ustedes también, porque hay accesibilidad. Sin embargo, para mí, el texto dramático y el dramaturgo o dramaturga se realiza en la escena. Un dramaturgo así haya tomado múltiples talleres y haya escrito muchas obras, si no se ha estrenado una de esas, le falta algo, porque el aprendizaje de ver tu primera obra, y bueno, cualquier obra montada en escena, es gigantesco. O sea, no se puede medir el aprendizaje que tienes al ver ya encarnado en actores. En, ya son personajes, pero son personas viviendo la historia en el escenario, en presente, ante tus ojos. Entonces, sí, claro, ahí domina esa parte del teatro, ¿no? Ya Jano Bifronte ya se voltea al escenario. Silvia, pasando un momento a otra faceta tuya que es esta de entrevistadora, comentábamos en la presentación que dirigiste este programa Voz de Mujer en 2017, entre las que entrevistaste, por ejemplo, a Poniatowska y a Sabina Berman, una serie que además puede encontrarse completa en YouTube, ¿no? De estas entrevistas. Me gustaría que nos contaras, ya que resulta algo, creo, muy interesante, el germen de esta propuesta, evidentemente, que claro, ponía el foco de atención en estas figuras femeninas del arte, de la creación, pero de otros campos también, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, fui muy afortunada porque a veces hay cosas que te llegan, ¿no? A mí una noche me llaman
mejor todavía me iban a contratar. Me invitaron a hacer una prueba, pero me quedé, les gustó la prueba y fue una experiencia muy interesante para mí porque no había un guión escrito por nadie, sino que a mí me decía, tenía que ir a entrevistar a Silvia Torres, astrónoma. A ella, por ejemplo, no la conocía, a Sabina sí, a Elena Poniatowska, ¿no? Pero Silvia Torres, astrónoma, yo decía, wow, la ciencia, ¿ves? Ahí vuelve a salir mi parte esta, de que hubiera sido científica. Bueno, y yo investigaba y trataba de abordar aspectos que quizá no hubiera hablado la persona que iba yo a entrevistar, ¿no? Y buscar una empatía desde lo femenino, pero también desde el conocimiento. Y realmente yo veo ese programa como una gran oportunidad de visibilizar el trabajo, porque todas las entrevistadas tienen una trayectoria impresionante en su campo. Por ejemplo, Gabriela Ortiz, con quien trabajé en Luciérnaga, es una compositora genial en términos de la música contemporánea, lo que plantea, los riesgos que toma, la combinación, por ejemplo, de música acústica, electrónica e instrumentos prehispánicos, por ejemplo, ¿no? Percusiones y así. Entonces, era conectar con ese mundo femenino, pero con retos. Cada entrevista era un reto porque, digo, no había un guión preestablecido. Y bueno, por ejemplo, con Poniatowska, con la señora Elena Poniatowska, me dice, pues, ya estoy cansada de entrevistas, a ver, ¿no? Y entonces eso, pues, ya era algo que había que salvar, ¿no? Y esa visibilización creo que es importantísima. He preparado otro proyecto para Canal 22 que ojalá tenga la luz pronto, ya tardar un poco por la situación económica, financiera, pero quiero seguir explorando ese mundo en otros terrenos, ¿no? Porque finalmente las mujeres siempre hemos creado, trabajado, destacado, somos entes inteligentes igual que muchos otros, ¿verdad? Y creo siempre en el equilibrio de los dos géneros. En este caso, creo que hay un desequilibrio aún en la falta de visibilidad de lo que hacemos. De todos modos lo hacemos, pero a veces no se ve. Y un programa de este tipo permite, creo, llegar a otros públicos, llegar a otras lugares ahora con el YouTube, ¿no? También a otros países y dar cuenta de este mundo, de este universo, ¿no? En la entrevista que realizas a Sabina Berman, en un momento conversan acerca de cómo es que llegan los temas para la creación artística. Y Ujú. entonces, bueno, esa posibilidad de que el creador quiera descubrir un tema o se acerque a un tema o le llegue eh, un tema sin saber bien cómo. Berman decía, sin embargo, que los que más le interesaban no eran ni los temas que se le acercaban a uno, ni los que iba uno a por ellos, sino los que simplemente uno no tenía la más remota idea de cómo había Llega. conseguido enfrentarse a ellos. ¿Tú sientes algo parecido con respecto a esto? ¿O aparece un tema así a partir de, tienes un desconocimiento de cómo llegó a plantearse una temática para tus obras? Ujú. Sí, bueno, en varias ocasiones ha ocurrido eso. Hay temas que yo considero, desde mi punto de vista, o en mi caso, diría, las obras llegan de muy diferentes caminos, ¿no? Y a veces no llegan como temas, llegan como formas ya escénicas. Al principio de mi carrera me preguntaban, ¿por qué no escribes cuento? Pues porque no me llegan cuentos, me llegan obras de teatro. O sea que como estaba, yo creo, supongo ahora que tan conectada con la actuación y el universo de la escena,
las historias o las posibilidades de historia me venían en forma de teatro, ya casi así. Y a veces me vienen conceptos, ¿no? No me llegan un concepto o me llega una forma muy todavía difusa y yo no sé cómo se va concretando. Sí, hay un misterio muchas veces. Sin embargo, sí creo en el precepto este de la inspiración te encontrará trabajando, ¿no? No mirar hacia al cielo a ver si llega una inspiración o que ahora qué escribiré, no, pues siempre, si está uno moviéndose, aparece. Hay una obra que en el tiempo, cuando se puso en escena, causó desde furor, impresión hasta censura, que se llama El Guayabo Peludo, que yo aprecio mucho, se llama El Guayabo Peludo y aquí en México esa frase tiene un doble sentido, hacia los sexos. Me causó diversas aventuras, ¿no? Hasta la censura. Esa obra, por ejemplo, llegó a través de un sueño con Eva, la primigenia Eva, en el paraíso, bebiendo un cóctel en el pasto, así muy a gusto, y llegaba la serpiente y le decía, no comes de ese árbol, eso sí, pero el árbol era un guayabo, pero fíjate la conexión, un guayabo en Cuernavaca, a los nacidos en Cuernavaca se nos dice guayabos. ¿Por qué? Porque es una tierra en que se da mucho la guayaba. Y entonces, bueno, ahí las conexiones subconscientes, en fin. Después de varios años, esa obra surgió. O sea, no dije, voy a escribir esa historia. Me acuerdo de ese sueño. No, un buen día surgió y surgió con otro título y todo y se fue decantando. Y fue una obra que duró un año en cartelera, una función por semana en el Foro La Gruta, antes en el Teatro Santa Catarina de la UNAM, y pues fue para mí un descubrimiento de muchas cosas, fue muy rico el proceso y también la puesta en escena, esa yo la dirigí, fue la segunda obra mía que dirigí, porque necesitaba yo dirigirla. Yo a veces dirijo por una necesidad también de expresar al límite lo que planteo en la dramaturgia, digamos, a su máximo, ¿no? Entonces, sí coincido en que sí hay veces que no sabes de dónde viene el germen que se va a convertir en una obra de teatro y te sorprendes tú mismo. Y esa sorpresa creo que lleva a convertirte en una especie de cabos, ¿no? Para concretar esa historia. Silvia, en las obras que dedicas, estas tres al periodo prehispánico o no hispano, ¿no? Regresa, Maíz y Trigo y también Líquido Humor, existe, creo, una voz poética muy fuerte que está muy presente en estas obras. ¿Crees que es algo que impuso la temática o podemos decir que predomina esto en tu dramaturgia? Bueno, es las dos, las dos opciones, porque al abordar, cuando empecé a trabajar estos temas al abordarlos, yo quería un distanciamiento con lo actual, puesto que son obras que pertenecen, o temas, historias que pertenecen a tiempos muy lejanos. Entonces, un lenguaje cotidiano, para mí era acercarlo demasiado y yo quería esa distancia. Tiempo después de escribir estas obras conocí la ópera Edipo Rex de Stravinsky con libreto de Albert Camus. Y Stravinsky, de ahí yo dije, mira, pues claro, Stravinsky quiso hacer esa ópera en latín, no en francés, no, en latín, porque él quería una lengua lo suficientemente presente todavía, viva, pero lo suficientemente lejana, para que contara una obra griega de hace tanto tiempo, ¿no? Y Cocteau la escribió en francés y se tradujo al latín.
Entonces, valga la distancia con todo Stravinsky, ¿no? Pero la idea es esa, que distanciar un poquito del presente con esa búsqueda del lenguaje, o con la inclusión de los coros, que ahora está volviendo la exploración de la coralidad, pero por ejemplo en Quetzalcóatl yo he metido el coro de las mujeres de Cuernavaca, ¿no? Que tiene que ver con eso, con ese acercarse al tiempo lejano, si vale decirle eso. Pero también te puedo decir que en mi caso me interesa mucho la búsqueda del el lenguaje poético, no solo en la palabra, en el teatro, sino también en la imagen, en la atmósfera. Pero sí, muchas de mis obras, aunque sean temas crudos, violentos, duros, difíciles, busco ese ámbito porque creo que de esa forma toco al espectador de otra manera, ¿no? Que no va a ir a ver o a oír lo mismo que se oye en la televisión o en otros medios, sino es un ámbito distinto, una atmósfera diferente, porque sí creo que la, la experiencia del espectador en el teatro y con la dramaturgia debe ser extracotidiana, ¿no? Aunque no, por supuesto, también hay obras que requieren un lenguaje vivo, cotidiano, directo, potente, y también eso trabajo, pero ahí entonces el reto es en dónde radicaría la otra dimensión que es importante para mí, ¿no? La dimensión poética. En Quetzalcóatl, bueno, que la mencionabas ahora, claro, dentro de la complejidad que tiene el mito hay una serie de oposiciones un poco que lo configuran, ¿no? Que lo determinan, divinidad y hombre, cielo y tierra, caída y resurrección. ¿Crees que fue el aspecto que más te interesó destacar ahí? ¿Crees que fue como el propio título sugiere esa resurrección o puede ser más bien la dualidad y la unidad también que se sugieren en el mito? Sí, tienes razón, Sebastián. Me interesó, por un lado, la dualidad. La dualidad es un tema que me interesa. Hace poco escribí un guión para radio que se llama Ajenidad. Ahí es una historia de unos siameses que se separan y se arrepienten de estar separados y vuelven a unirse. O sea, la dualidad es algo que me intriga, ¿no? Entonces sí, en el mito es parte de mi interés el trabajo con la dualidad, el trabajo de la oposición, ¿no? Lo claro, lo oscuro, la estrella de la mañana y la otra parte negra del personaje, pero también, por supuesto, el tema no diría la resurrección, sino el regreso, ¿no? Que Quetzalcóatl lo ofreció, según la leyenda, dice, volveré, volveré. Fíjate que en la Bolivariada que mencionaste es una obra pues muy inicial de mis trabajos, pero fue una obra danza-teatro que trabajé junto con la coreógrafa Graciela Enríquez, y ella ahí metimos una escena en que los cuerpos de los bailarines formaban una barca y había alguien que era Quetzalcóatl y simplemente hacía la mano así y decía, la única palabra que decía era volveré. O sea, siempre esa posibilidad, claro, es una posibilidad imaginaria, como decía, estemos pensando hoy por hoy que va a regresar la serpiente emplumada, ¿verdad? O cómo va a regresar. Sin embargo, es como algo de esperanza, digamos, una esperanza que tiene también la religión católica, ¿verdad? Ahí sí es la resurrección. Aquí yo le llamaría el regreso, la posibilidad de un regreso, pero para mí tiene que ver con los cambios también que siempre estamos a los que estamos sometidos como humanidad. Ahora acabamos de pasar o seguimos estando en un cambio tremendo que es con la pandemia, ¿no? Eh, esta posibilidad de regreso de lo que era antes, de regreso de la luz, del regreso de lo bueno. En el ser humano creo que siempre está esa posibilidad de lo bueno, esa posibilidad de lo luminoso. Um,
Pasando ahora, bueno, o más bien haciendo un tránsito también hacia maíz y trigo, ayer sugeríamos, o sugerí, me hago responsable, que Quetzalcóatl quizás adopta más bien una intención de transmitir una relación mítica según la ordenación del mito, y maíz y trigo, sin embargo, se estructura según la potencia del ritual. Mm. ¿Crees que existe algo de cierto detrás de esto? O en todo caso, ¿cómo ves el funcionamiento del ritual dentro de maíz y trigo? Sí, me gusta mucho tu observación y tu pregunta, porque sí, ciertamente Quetzalcóatl regresa, tiene que ver con el mito, por supuesto, y está organizada de esa manera. Y maíz y trigo, que recordaste ayer el título anterior, que era Las Panaderas, pero al final, pues sí, hacen pan, pero con maíz. No es tan afortunado de repente el título, pero describe un poco el interior de la obra. Este es el ritual, por supuesto, en muchos sentidos, ¿no? Hay varios momentos de ritual que se llevan a cabo dentro de la obra, y para mí uno muy importante es un ritual inventado, ¿no? Que es cuando ellas hacen el pan con maíz, ¿no? Que es para mí un símbolo finalmente del mestizaje. Esa obra para mí, más que nada, tiene que ver con el mestizaje. Que somos otros países que no han tenido la experiencia de México en ese sentido, no logran comprender cómo se da esto en nuestro país, ¿no? Desde la conquista, colonia, todas las épocas, hasta ahora, pone de manifiesto en, en un racismo soterrado, en una discriminación extraña, o sea, todo eso es muy complejo, pero en esta obra quise yo trabajar sobre eso, porque al final todos tenemos sangre indígena en México. Bueno, todos los que somos, que no nacimos y nuestros padres son normalmente de otros países, ¿no? Entonces, los mexicanos nacidos tenemos sangre española también, ¿no? Entonces, y de otras, vaya usted a saber, ¿no? Hay estudios ahora del ADN, de cuánta pureza hay en tu sangre, y seguro ahí se encuentra diversidad, ¿no? Entonces, pero en esta obra me interesó mucho porque fíjate que encontraba yo una gran belleza también en el sistema de castas, que un día cuando escribí esta obra dije, ay, también de los nombres, ¿no? Español e india, mestizo, negra y español, mulato, ¿no? Ahí tienes a Donato, él es va a crear mulatos más adelante, ¿no? El lobo e india, zambaigo, o está el salta para atrás, tente en el aire, o sea, todas esas castas, ¿no? Entonces, eso no cabía aquí en Maíz y Trigo, pero era la intención hablar sobre este mundo amasado de combinación de, de mundos, ¿no? De culturas, de visiones, ¿no? Un sincretismo, entonces, estarás de acuerdo, muy presente también en Líquido Humor, ¿no? Que trata la figura de Sor Juana en sus manifestaciones históricas, terrenales, pero también más legendarias. Pasa algo también similar, ¿no? Es esa Sí, búsqueda de conciliación, de cómo se resuelve esa tensión, ¿no? sí, cómo no, hay un sincretismo en esa obra de Líquido Humor y también una búsqueda por la interdisciplina. En mi trabajo como dramaturga me he acercado a otras formas de escribir, o sea, yo siempre estoy moviéndome de lugar, o sea, pues escribir desde un realismo al principio quizá, pero he buscado también textos que son más abstractos, textos que pueden rayar en la narraturgia, o como este caso que busca la interdisciplina, porque hay unas Sor Juanas desdobladas, ¿no? Una que trabaja con la palabra dramática, de diálogo, otra que es la palabra poética directamente de Sor Juana, la que canta, ¿no?
y la que danza. Entonces, esas quise interdisciplinario. En esa, Silvia, en esas otras bueno, expresiones, como son, por ejemplo, la música y el baile, ¿crees que ahí se recupera algo quizás pueda provenir de la tradición oral o popular? O, en este caso, si es que no sucede ahí, eh, eh, ¿qué te parece ese rescate? Si lo has aplicado o lo aplicas también, quiero decir, de textos que puedan provenir de esa tradición. Bueno, en este caso no pensé ni trabajé con música popular eh, ni de otras personas, todo es Sor Juana y sí con la poesía de ella. Creo que sí se puede trabajar tú puedes escribir una obra, claro, a partir o incluir canciones que vienen de la tradición popular, por supuesto. Hay muchas obras escritas en México que integran canciones y que para mí el meollo estaría en que se integren dramáticamente, ¿no? Que no sea como algo superpuesto. En este caso no, te dio todo es Sor Juana e incluso al final, no sé si preguntabas por ahí, pero el texto final es un poema de Sor Juana, que no lleva título, pero que yo lo aprendí desde que leía a Sor Juana en voz alta en la soledad de mi habitación, ¿verdad? Porque era en la época que iba en la secundaria, ¿verdad? Y ese poema siempre quedó conmigo y no se llama Líquido Humor, no lleva título, pero como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Y sigue. No sé si algún cantautor, cantante o compositor lo haya tomado como integrado a alguna de sus canciones, pero es un poema de Sor Juana. En mi obra es un poema de Sor Juana. Bien. No te estás refiriendo a la casa de al lado, que es una de las intervenciones cantadas de la décima musa, que es una canción de Fernando Cabrera, ¿no? Si no me equivoco, esto es una curiosidad mía simplemente. ¿Por qué se incorpora esa letra Bueno, eso tiene una historia del nacimiento de este proyecto. A mí, Sor Juana siempre me ha atraído, interesado, me ha enseñado mucho. Es una creadora que superlativa, o sea, en muchos sentidos, ¿no? En su poesía, en su vida, etcétera. Y un día se me acercó una cantante a pedirme que si podíamos hacer un proyecto y tal. Ella quería trabajar con Frida Kahlo, que es un personaje muy famoso que en lo personal no me toca de la misma manera para escribir una obra completa sobre ella, aunque hay muchas personas que lo han hecho en México. Entonces, llegamos a Sor Juana Inés de la Cruz y ella, como era parte del proyecto, me propuso esa pieza por y yo lo acepté y la introduje en el texto dramático, como tú muy bien señalas, Sebastián, pero realmente eso podríamos decir que viene no de mi interés, porque yo no conocía la pieza de hecho, sino del interés de la cantante, que al final ya no hicimos la obra, ¿no? Ella se encaminó hacia otros proyectos y tal, pero y yo cuando revisé el texto, decidí dejar la pieza porque me gustó cómo funcionaba y decidí dejarla, ¿no? Entonces sí, ese es el origen de esa inclusión, pero
porque mira, yo cuando trabajo con otras personas estoy abierta, siempre y cuando funcione dentro de del tejido dramático, ¿no? Pero estoy abierta. Y más que iba a ser un proyecto que se iba a producir en conjunto, pues con más razón quería yo integrar el interés de esta persona, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Silvia, para no excedernos demasiado con el tiempo, yo me gustaría dejar también un momento por si aquí en la sala quieren realizar alguna aportación o alguna pregunta, etcétera. No sé si hay... En el chat de YouTube están haciendo felicitaciones, que esto lo mando. ¿Tienes el Va. Sí, te reenvío sí. que están haciendo, ¿vale? Para que se lo transmitas. Pues oigo muchas risas, pero no. Silvia, bueno, te felicitan entonces en el chat de YouTube, donde también se está siguiendo. Marisa León, Tania Castillo, te felicitan por tus intervenciones. Muchas gracias. Bueno, entonces si no hay... ¿Sí? Bien, muy bien. Lidia, a quien conoce. Vale. Se va a venir por aquí. Vale, Sebastián, ahora, hasta ahora. Hola Silvia, ¿qué tal? Soy Lidia. Hola Lidia, qué gusto. Ay, primero, bueno, pues antes que nada agradecerte la disposición, la amabilidad para responder a todas las preguntas y también pues una disculpa porque te voy a abordar con la misma obra. Entonces, bueno, ya comentabas lo de la dualidad, el regreso, que ya me lo comentabas en la primera entrevista. Pero has dicho que detrás de cada obra como que hay un pensamiento dramatúrgico. Entiendo que hay como una intención, una voluntad por tu parte a la hora de escoger un tema o un personaje. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar cuál es esa voluntad que tú tienes cuando tomas al personaje de Quetzalcóatl en este caso, o bueno, cuando tomas cualquier otro personaje mítico o el mito en general. Pero bueno, en este caso me refiero a Quetzalcóatl. Sí, bueno, como te comenté en algún momento, yo en el estado de Morelos hay el mito de que, bueno, que Quetzalcóatl nació allá, ¿no? Entonces, decía, bueno, eso es interesante porque está la otra versión, ¿no? Y me interesó indagar en eso tanto como morelense como ver en qué difería un poquito del mito y otra, ¿no? En este caso, voy a leer un textito que dice que hay un letrero, dice la Magdalena Matlán, tierra natal de Seacatl Topitzin Quetzalcóatl, rey del imperio tolteca, años 843 a 895. Aquí tomó sus primeros pasos con sandalias de oro. Entonces, esa imagen, ¿no? De que ahí hubiera podido nacer a un ser humano que también tiene la dualidad de Dios, me pareció muy especial, ¿no? Que en Morelos ocurriera esto, o sea, que ocurrió esto en Amatlán de Quetzalcóatl, que ahora así se llama, es Amatlán, pero ya le han puesto el agregado de Quetzalcóatl. Y por otro lado, lo que comentábamos con Sebastián, ¿no? La dualidad, a mí la dualidad es algo que todos tenemos en alguna manera, pero que no se pone tan de manifiesto, o sea, no se separa así, ¿no? Tenemos nuestra luz, nuestra sombra, pero entonces eso también me atraía muchísimo. Y entonces, a la hora de ir explorando, y también una forma, fíjate, una forma que, recordando también la pregunta de Sebastián en cuanto a lo poético, un teatro histórico que no fuera pesado, sino que conectara con lo poético, por ejemplo, creo que el encuentro entre Chimalma y Mixcoatl
al inicio plantea ese juego y hay una verbalización del enamoramiento diferente, ¿no? De otras versiones que he visto. O sea, a mí me interesaba en varios sentidos explorar eso. Mis experiencias personales o yo como persona inmersa en la obra. Estoy un poquito desde afuera, ¿no? Analizando el mito. Pero en otros casos sí, pues viene, te digo, de repente aparecen, te avasallan las historias, ¿no? O me avasallan. Y luego ya no sé qué hacer con tantas, ¿verdad? Ahí tengo obras pendientes, ese es un tema. Y la producción en México no va tan rápido como yo escribo, es muy complejo, no, muchos queremos que nuestras obras lleguen a escena, entonces no todas mis obras han llegado a escena, y ojalá siempre estoy viendo a ver si esta de Quetzalcóatl se lleva a escena. Ahora quiero llevar este proyecto a Cuernavaca, a la Secretaría de Cultura, a ver si se animan, ¿no? A llevar la escena, creo que sería muy rico. Verla. Y ahí, bueno, por supuesto, si se hace, pues les aviso. Claro, claro. Y también, hablando de esa puesta en escena, en caso de que se pudiese llevar, ¿te gustaría formar parte de la dirección? No, fíjate que para dirigir yo obras mías tiene que haber un impulso más personal, algo muy personal que yo quiera decir, y entonces sí la asumo. O dirijo obras a las que me invitan como directora. En este caso, a mí me gusta mucho también el diálogo con el director, porque es otra mente creativa que va a poner de manifiesto cosas que yo no veo. O sea, a mí no soy una dramaturga que quiera dirigir todos mis textos, al contrario, me gusta. Solo contados textos he de dirigir yo misma y creo que en el diálogo creativo con el otro, que en este caso empezamos, se enriquece y se potencia cualquier pequeño planteamiento que yo pudiera haber hecho en blanco y negro en un texto, ¿no? Entonces, creo, no, también, sí me gusta porque me gusta que me inviten al menos alguna lectura, algún ensayo, sin entremeterme demasiado, ¿no? Porque para mí, como le decía Sebastián, la escena manda. Y también voy descubriendo mundos ahí. Entonces, esta creo que no, Lidia. Entiendo entonces que pues, estarías abierta a la interpretación que hiciese el director, ¿no? En su momento. Claro, claro, la lectura o también desde dónde la va a conectar. Yo, desde mi perspectiva, un texto dramático debe ser tan completo como poroso, tan terminado como inacabado, de modo que permita esas lecturas e interpretaciones de otro, como un director, sin que se pierda el texto, ¿no? Sin que se pierda lo que tú planteas. Bueno, pues muchas gracias. No sé si voy a dejar el sitio a otra persona, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y muchas gracias de nuevo, Silvia. No, encantada, Lidia, encantada. Muchas gracias a ti. Bueno, Silvia, entonces creo que nos vamos a ir despidiendo, entonces, porque nadie más se levanta, yo sí, y vuelvo a ocupar mi lugar original. Entonces, para agradecerte nuevamente, despedimos, ahora cerramos primero la conexión con YouTube y te agradezco muchísimo la participación, te agradecemos y esperamos que estés con nosotros de vuelta. Muchas Claro, gracias. Sebastián, muchas gracias a ustedes, al centro, a mis colegas mexicanos que están por allá, y que me hubiera gustado escucharles. Le mando un abrazo a todos, al público asistente y a quien nos acompaña en YouTube. Muchas gracias a todos. Bien, hasta luego.